Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a ansiedad para terminar con la colección de las 9 emociones de Intensamente para el canal. Esta es entonces la 9ª emoción y la que más estaban esperando todos. Y yo también la estaba esperando ansiosamente. Y así es como quedó. Miren cómo se ve de bien esta pequeña ansiedad. Y así es como quedó la colección de las 4 emociones nuevas que conoceremos en la segunda parte de Intensamente. Aquí tenemos a vergüenza. Por este lado tenemos a aburrimiento o ennui. Y aquí tenemos a la pequeña y hermosa envidia. Miren cómo se ven de lindos estos 4 pequeños juntos. Quedaron muy lindos y tiernos. Recuerden que también tienen los 5 tutoriales de las primeras emociones para que puedan tejerlas todas juntas y hagan esta colección. Y bueno, para tejer a ansiedad les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios, me ayudan mucho cuando lo hacen. La lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Les voy a dejar por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a ansiedad. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que les recomiendo activarlos para tener la guía por escrito y también por si en el tutorial llega a haber algún error, voy a corregirlo a través de los subtítulos. Y bueno, ustedes saben que yo hago lo posible para traerles tutoriales bonitos y que sean lo más sencillo, lo más fáciles de hacer posible. Así ha sido con las otras 8 emociones también. Sin embargo, considero que ansiedad tiene un poco más de detalle, un poco más de dificultad, entonces les recomiendo que sean muy atentos a las indicaciones y que intenten trabajar con los mismos materiales, sobre todo tener paño lenci blanco y negro para hacer estos detalles que son muy importantes y que si se hacen tejidos no van a quedar tan bien siendo algo tan pequeño. Y bueno, para hacer a ansiedad vamos a empezar haciendo los ojos. Empezamos con los ojos porque como llevan el detalle de la pupila pintada, para darle suficiente tiempo a que se seque antes de utilizar los ojos. Para los ojos entonces empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 3 veces para tener 9 puntos bajos. Así, y la vuelta 3 será de los mismos 9 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos un punto bajo y una disminución 3 veces para tener 6 puntos bajos. En ese punto ya vamos a rematar y a cortar. Vamos a dejar una hebra para terminar de cerrar el ojito con la aguja lanera.
Pueden intentar rellenarlo un poco si quieren, si gustan, para darle mejor la forma. Yo no lo haré, no lo considero necesario. Aquí tomamos la aguja lanera y vamos a pasar el hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron. Alamos, introducimos por el centro, sacamos por el otro lado así, alamos y vamos a intentar darle la forma circular con nuestros dedos de esta forma. Así es como queda, algo así debe quedar. Y ahora en paño lenzi blanco vamos a cortar un círculo de aproximadamente 1 centímetro de diámetro y vamos a pegarlo con silicona aquí al centro del ojo. Ustedes pueden medirlo de acuerdo al ojo que hayan tejido. La idea es que una vez peguemos el ojo de esta forma, se alcance a ver por los laterales un poco del color naranja. Es decir, que no ocupe todo el espacio, sino que se vea así desde el frente. En mi caso, debe ser un círculo de 1 centímetro. Aquí ya pegué el paño lenzi y ahora vamos a tomar pintura verde y un pincel fino. Vamos a cargar bien la punta del pincel de esta forma y vamos a pintar el centro del ojo con cuidado. Al tener la punta del pincel bien cargada, se facilita la elaboración de este círculo. Entonces, vamos a hacer este círculo. No es tan grande, es relativamente pequeño. De todos modos, les recomiendo mirar las fotografías finales de los amigurumis que subo a mis redes sociales. Me encuentran como @amistejiendo en Facebook y en Instagram. Y ahora vamos a tomar pintura negra. También con un pincel fino untamos la punta. Esta vez no vamos a recargar tanto porque el punto debe ser más pequeño. Solo en el centro de la parte verde hacemos un círculo aún más pequeño. Así. Y listo, eso sería todo para los ojitos de ansiedad. Vamos a hacer entonces otro ojo exactamente igual a este. Así quedan los 2 ojos ya listos. Vamos a procurar que queden lo más parecidos posible, así. Y reservamos estos ojitos y pasamos a hacer las piernas. Para las piernas empezamos en café haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Así, y la vuelta 2 será de los mismos 6 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a tejer en flor, es decir, en las hebras delanteras solamente. Acá. Y vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Así. Y ahora la vuelta 4 será de los mismos 12 puntos bajos. Así vamos. Y ahora en la vuelta 5 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos.
así. Y en la vuelta 6 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 6 puntos bajos. En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto. Vamos a rellenar la pierna y vamos a intentar que se note esta división aquí donde hicimos los puntos en flow. Marcamos esta división de esta forma para que se note un poco la diferencia entre el zapato y el pantalón. Y hacemos lo mismo en la otra pierna. La otra pierna la hacemos exactamente igual, solo que no cortaremos porque seguiremos tejiendo. Entonces aquí vamos a unirles. Para eso vamos a buscar el punto que se le corresponda en la otra pierna, aproximadamente por acá. Y como en esta pierna tenemos 6 puntos bajos y aquí también 6, la vuelta de unión, que es la vuelta número 7, va a ser de 12 puntos bajos. Así queda la unión de las piernitas, así se ve. Y ahora la vuelta número 8 será de los mismos 12 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color crudo del suéter. Así. Ahora, para intentar que este cambio de color sea un poco más prolijo, vamos a hacer primero, antes de continuar con la siguiente vuelta, tejiendo en bloc, vamos a hacer 12 puntos deslizados. De esta forma. Y ahora, teniendo en cuenta que la vuelta de puntos deslizados no cuenta como vuelta de altura, vamos a continuar ahora con la que sería la vuelta 9 y vamos a hacer los mismos 12 puntos bajos, pero tejiendo en bloc de los puntos deslizados que acabamos de hacer. Así queda. Así se ve este cambio de color y ahora en la vuelta número 10 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 10 puntos bajos. En la vuelta 11 hacemos 3 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 8 puntos bajos. Y ahora, en la vuelta número 12, vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 6 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para coser el cuerpo a la cabeza de Ansiedad. Cortamos acá. Lo que voy a hacer ahora es tomar este hilo naranja, que es un hilo naranja más oscuro que el que vamos a utilizar para la cabecita. Entonces, con ayuda de la aguja lanera,
Voy a pasar el hilo entre las vueltas de esta forma. Entonces, para poder pegarlo vamos a poner un poco de silicona en estas partes y ubicamos los hilos de esta forma, aquí, aquí y aquí. 3 líneas en su camisa. Voy a ponerlas entonces y ya les muestro cómo queda. Así es como quedaron las líneas del suéter de ansiedad. Por aquí se nota donde saqué y guardé los hilos en cada vez. Así es como se ve por la parte de atrás. Así queda. Y ahora vamos a hacer los brazos. Para los brazos empezamos en el color de la piel, que es este naranja un poco más claro, haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. Con el último punto vamos a cambiar al color crudo del suéter, así. Y ahora en la vuelta 2 tejemos en bloc, es decir, en las hebras traseras solamente. Y vamos a hacer los mismos 5 puntos bajos. Así. Y ahora hacemos 3 vueltas de los mismos 5 puntos bajos. Así queda el brazo listo. Y ahora con el color naranja más oscuro, con el mismo que hicimos las líneas en el cuerpo, vamos a hacer también líneas en las mangas de la misma forma, una aquí y otra acá, 2 pasadas del hilo. Así es como se ve ya el bracito listo. Y ahora vamos a hacer otro brazo exactamente igual a este. Aquí tengo ya los 2 brazos listos y los vamos a coser al cuerpo de ansiedad, aproximadamente en esta posición, de tal manera que una de las líneas coincida, así, algo por el estilo. Cosemos y ahora vamos a hacer la sonrisa. Para la sonrisa empezamos en este color naranja de la piel haciendo 10 cadenas. Vamos a comenzar a tejer desde la segunda cadena desde el ganchillo. Por este lado tenemos 9 disponibles, por el otro lado también 9. Entonces en esta primera vuelta vamos a hacer 18 puntos bajos. Así, y ahora en la vuelta 2 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 9 veces para tener 27 puntos bajos. Así, el tejido naturalmente va a ir tomando esta forma. Vamos a dejarlo así. Esta será la parte de adentro de la boca. Así. Y ahora en la vuelta 3 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 9 veces para tener 36 puntos bajos. Así queda la sonrisa. En ese punto ya podemos rematar y cortar. Vamos a darle la forma así.
como la sonrisa de ansiedad. Y ahora vamos a tomar paño Lenzi negro y vamos a hacer esta forma aproximada, la misma forma de la sonrisa de ansiedad. Y lo que vamos a hacer es introducirla y pegarla con silicona al fondo de la boca de esta forma. Así ubicamos bien, así queda la sonrisa y ahora vamos a hacer una pequeña forma cónica que nos va a servir para enganchar las hebras del pelo de ansiedad y para darle soporte también a los ojos. Entonces para eso vamos a empezar en el color de la piel haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Así, y hacemos 2 vueltas de los mismos 12 puntos bajos. En ese punto ya vamos a rematar y a cortar, así queda esta pieza. Y ahora vamos a coserla a la sonrisa. Y cuando vayamos a coser esta pieza, la idea es que la rellenemos. Entonces vamos a coserla aproximadamente aquí. Y así queda ya esta pieza cosida a la sonrisa. Vamos a darle bien la forma. Así se ve esta pieza. Y ahora, antes de ubicar los ojos, vamos a ubicar los mechones aquí en esta parte de atrás para hacer el pelo. Entonces yo voy a estar utilizando una lana acrílica como esta. Esta es de un color más fuerte del naranja de la piel. Esta lana, como ven, se deshilacha muy fácilmente, entonces facilita peinarla para poder hacer el peinado. Entonces con este tipo de lana vamos a hacer mechones y vamos a cortar aproximadamente unas 15 hebras de entre 15 y 18 centímetros de largo. Para eso yo las voy midiendo de esta forma y luego las corto. Aquí tengo ya las 15 hebras. Ustedes pueden poner más si lo consideran necesario. Doblamos cada mechón por la mitad y por la parte de arriba del tejido de la cabeza vamos a ir enganchando en los puntos de esta forma. Pasamos el hilo y luego cerramos el nudo de esta forma para asegurar cada hebra. Así, aquí ya pusimos la primera y vamos a continuar haciendo lo mismo en toda esta parte superior. Así quedan ya las hebras puestas. Algo así es como debe verse. Así. Y ahora con la última hebra vamos a atar el cabello aquí en la base. Con cuidado. Vamos a atar el cabello de esta forma para lograr que quede centrado. Le podemos dar varias
vueltas al hilo para que quede bien asegurado. Así. Así dejamos aquí las hebras también. Ubicamos bien de esta forma. Y ahora, antes de continuar, vamos a coser esta pieza al cuerpo. Entonces, ayudándonos aquí del hilo que dejamos, vamos a coser la cabeza al cuerpo de Ansiedad aproximadamente en esta posición. Cosemos. Y así quedan ya la cabeza y el cuerpo ya cosido. Miren qué chistoso se ve. Este es el verdadero confía en el proceso definitivamente. Así es como queda, así se ve por los lados también. Y ahora vamos a peinarlo. Para peinarlo vamos a utilizar un peine de estos de mascotas que tienen las hebras así rígidas. Y simplemente vamos a empezar a peinar esto tanto como queramos hasta que logremos su peinado. Yo peiné hasta este punto, aún se ve señal de las hebras. Algo así es el peinado de Ansiedad. Entonces, hasta este punto lo dejamos. Y ahora, antes de cortar los excesos, vamos a pegar con silicona los ojitos en su posición. Vamos a ubicarlos bien, de tal manera que queden mirando bien hacia el frente, que queden bien ubicados, que no se vayan a ver desviados los ojos. Entonces prestamos atención a esto. Así quedan los ojitos ya pegados. Miren cómo se ve de bonita nuestra Ansiedad. Así es como se ve. Y ahora si vamos a cortar el cabello al largo que lo queramos dejar, entonces vamos a ir mirando cómo se ve mejor. Cortamos de a poco para no equivocarnos. E igualmente, como ya les mencioné, les recomiendo mirar las fotos de los amigurumis finales que subo a mis redes sociales para que ustedes puedan ver más de cerca y más fijamente estos detalles y hacerlos lo más parecidos posible y puedan guiarse mejor. Entonces recuerden que me encuentran como Amis Tejiendo Momentos tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, vamos a ir acomodando aquí su peinado. Y así es como queda ya este peinado de Ansiedad. Y ahora vamos a hacer sus dientes. Y para eso vamos a cortar pequeños cuadrados en paño lenzi blanco y los vamos a ubicar en la sonrisa intercalándolos y pegándolos con silicona. Y así es como quedan ya los dientes. Me tomé también mi tiempo para, con ayuda de las tijeras, ir cortando un poco las esquinas de cada diente para redondearlos, para que se vean todavía más parecidos a los dientes de Ansiedad. Así es como queda. Y ahora el último detalle que nos hace falta son sus cejas. Para las cejas en café hacemos 4 cadenas y comenzando a partir de la segunda desde el ganchillo hacemos 3 puntos deslizados.
En ese punto ya podemos rematar y cortar. Con ayuda de un encendedor podemos cortar estas hebras y quemarlas para que no se abran. Y vamos a hacer otra cejita igual. Y las pegué aquí encima de los ojos de esta forma para darle la expresión a ansiedad. Y eso sería todo. Miren qué bonito quedó Ansiedad. Realmente hacerle un tamaño tan pequeño y que quedara bien resultaba un reto bastante grande. Creo que lo conseguimos bien. Y bueno, recuerden que si este tutorial les gustó y les ha sido útil y quieren apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. También, si tejen ansiedad y suben sus fotografías a las redes sociales, no olviden etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.